¿no? Oye, ponte a hacer esto y se va a hacer su berrinche y no lo va a hacer hasta que él quiera porque tú no le pediste nada. Algo así va a pasar con el capitalismo. Realmente el capitalismo no va a cambiar, pero nosotros podemos hacer que sea distinto, llevarlo a otro panorama. Ella ocupa una categoría que se llama relocalizar. Me pareció muy interesante porque ella dice, si el capitalismo es esto gigantesco, esto que tenemos, ¿por qué no llevamos un mini capitalismo? Un mini capitalismo en el que nos hagamos ricos entre nosotros mismos. No dice exactamente hacernos ricos, pero que apoyemos nuestra economía pequeña, porque así la brecha no va a ser tan enorme, no va a ser todo el mundo le compra a la misma persona, todo el mundo consume Coca-Cola, sino que va a ser, ok, esta comunidad, acá hay uno sí hay más rico, pero el dinero está más dentro de esta línea media, no está entre este espacio. Entonces, pues me pareció muy interesante eso. Excelente la identificación de las categorías, Erika. Muy bien, muchísimas gracias. Jocelyn y después Frida, por favor. Bueno, yo solo quiero abarcar una pequeña idea. Me llamó mucho la atención el hecho de que ella planteaba la necesidad de aplicaciones que cubrieran las necesidades de los trabajadores de bajos salarios. Y bueno, no sé, me pareció un poco una idea un poco alejada de la realidad y quise hacer comparaciones con un país tal vez a lo mejor un poco primermundista, con Estados Unidos. Me parece un poco difícil creer que estas personas van a contar con herramientas electrónicas que lo ayuden para poder tener estas aplicaciones, así que investigué un poquito y el salario mínimo de una persona es de $1,495 al mes y tan solo la canasta básica de una sola persona en Estados Unidos se cubre mensualmente con $2,623 y viéndolo en términos de una familia son $4,588. O sea, no digo que sea una idea mala, es bueno, la digitalización y las redes sociales, como lo hemos visto hasta el momento, van más allá, pero creer que esas personas van a contar con un teléfono cuando todavía ni siquiera pueden cubrir tal cual la canasta básica, me parece un poco utópico. Creo que es importante empezar por reconstruir, unificar y reforzar las bases precedentes de esta digitalización antes de hablar de aplicaciones que ayuden a estas personas. Y de igual manera, cuando habla acerca de una aplicación para ellos como para trabajar con su salud mental, me saco un poco de onda y le pregunté a una amiga que estudia psicología qué opinaba y ella me dijo que tal vez podría servir como una herramienta, pero no hay que lucrar, o sea, hay que diferenciar entre lucrar y beneficiarse de las tecnologías porque la salud mental es algo súper importante y algo que no se va a solucionar solo a través de una aplicación. Creo que esos puntos son ciertamente un poco débiles en cuanto a lo que escribió. Y ya. Excelente, Jocelyn. Usted ya está dialogando con Saskia Sassen de manera crítica y la está desafiando en los postulados. Hay una parte en el artículo, en el position paper, que no en la entrevista, en el paper, donde ella habla de esta diferenciación de grupo de clases sociales en las que una pareja con recursos demanda al Bank of America, a un banco del Vaticano, precisamente. Demanda a un banco porque el banco empieza a utilizar estas llamadas telefónicas acosadoras de cobranza, pero son robots, son máquinas, son mensajes que empiezan a bombardear a la gente y realmente they harass them, los hostiga, incluso al grado de afectar su salud mental, emocional, mental, o su estabilidad, o su tranquilidad, o su peace of mind, dicen en inglés, ¿no? Y esta pareja lo que hace es demandar al banco y decir, en primer lugar, nosotros no incumplimos con nuestra responsabilidad y nunca dijimos que íbamos a dejar de asumir nuestra responsabilidad. Parece que se tardaron un poco en hacer el pago a tiempo,
pero eso no quiso decir que no lo hicieran el pago. Lo que pasa es que no lo hicieron a tiempo, pero no es que no lo hicieran. Entonces, el bombardeo de estas llamadas acosadoras los desestabilizó emocionalmente, demandan al banco, ganan la demanda. Y lo que está diciendo Saskia Sassen es que esta pareja tuvo los recursos, la energía y la disponibilidad de información, asesoramiento para hacer esta demanda. Sin embargo, una persona de mayores, de escasos recursos, o una pareja, una familia de escasos recursos, no necesariamente tiene ni el tiempo, ni la disponibilidad, ni los recursos humanos, ni el alcance a una asesoría que le permita responder a este tipo de acoso por parte de las compañías y de los bancos, ¿no? Entonces, en ese sentido hace esta distinción, me parece muy interesante. Por lo menos en el caso de Estados Unidos, porque no, aquí también, pero la verdad es que no estoy tan familiarizada de cómo las compañías, los bancos, las tiendas departamentales están, dale y duro, que te llaman y que esto y que el otro y que lo otro y que lo otro, ¿no? No sé cómo sería esa dinámica. Lo que sí sé es que, por ejemplo, a la abuela de mis hijas, que es una señora grande, ya mayor, cuando estas empresas empezaban a llamar y llamar y llamar, sí la estresaban, sí la preocupaban, ¿no? Y nosotros le decíamos, ni siquiera contestes, ni siquiera, no les, en primer lugar, si contestas, no les hagas caso, y si no contestas, o sea, mejor ni contestes, ¿no? Porque sí le generaban un estrés. Ahora, en el caso de California o de Estados Unidos, hubo una modificación en la ley en la que si tú querías dejar de recibir este tipo de llamadas, lo que tú tendrías que hacer es llamar a una instancia federal y decir, yo quiero bloquear a todo aquel que quiera hacer promoción, propaganda o darme información a través de los teléfonos. Pero tú tenías que tomar esa iniciativa, si no lo hacías por tu cuenta como consumidor o como cliente, te estabas poniendo como un blanco para que esas llamadas, tu teléfono sí las pudiera recibir. En el caso de mi papá y de mi mamá, son personas muy mayores y son personas que la tecnología, bueno, ahora ya tienen su celular y su smartphone y su Facebook y su Twitter y no sé cuánto, ¿verdad? Para estar conectado con sus hijos y su familia, pero en un principio fue verdaderamente abrumador, ¿sí? En primera instancia lo de las llamadas. Pero lo que yo quiero decir es que mis papás, esa generación y la característica socioeconómica y el estrato social al que pertenecen mis padres, como personas del campo, como trabajadores obreros en las grandes ciudades, no necesariamente les daban los recursos sociales o de información para enfrentarse a este hostigamiento por parte de las compañías y las empresas. Ahora, afortunadamente, mi hermana y mi hermano menor, que hasta hace unos años todavía vivían con ellos en su casa, fueron los que se enfrentaron a esta situación y la resolvieron de manera favorable para que mis padres, como personas de la tercera edad, no estuvieran siendo hostigadas y acosadas por los bancos, por las compañías, por las agencias de cobranza, por todo un sector de la economía financiera que se mueve de esa manera. Pero lo que estoy tratando de ejemplificar aquí es que en el caso de mis padres, que son gente ya muy mayor, personas muy mayores, ellos mismos no tuvieron los recursos, pero afortunadamente tuvieron a alguien muy cerca, que eran muy jóvenes y que tenían esa capacidad de enfrentar y resolver. Pero no es el caso de la mayoría de la gente, ¿sí? Y entonces esto sí genera un sentido de estrés y de acoso que puede afectar la salud emocional de manera negativa, porque además esas generaciones
tú ahorita puedes ignorar una llamada, pero si ustedes se ponen a pensar en las generaciones de gente muchísimo mayor de 70, de 75 años, en primer lugar, si tu casa tenía un teléfono, pues era porque te querías comunicar. Y si te llegaba una llamada telefónica, tenías que contestar. Es decir, hay otro sentido de lo que ellos consideraban las telecomunicaciones. Ahora rechazas, te llega una llamada de un número desconocido, con tu dedito, con tu pulgar y tu índice, reject, rechaza, ¿no? Es muy, lo estoy caricaturizando y un poco vulgarizando, pero ese es el nivel de diferencia entre una generación y otra. Y es a lo que quiero apuntar. Muy bien, ¿quién seguía? Sí. Y antes de que termine, igual lo que decía, según yo tengo entendido, las compañías le venden a despachos las deudas que creo se les denomina carteras vencidas de cobranza, y ya las compañías no son en sí las que están llame y llame, sino son despachos jurídicos que compran estas deudas y son las que se encargan de estar llamando. Y ya, perdón. Exactamente, también hay esa modalidad, pero aún que no sean carteras vencidas, muchas veces las compañías o las empresas o las tiendas departamentales venden las deudas, aunque no sean carteras vencidas. ¿Me estoy explicando, Jocelyn? Y muchas veces el consumidor o el que tiene el crédito o la deuda con tal compañía ni siquiera sabe y no se da cuenta hasta que recibe una llamada telefónica de otro tipo de despacho financiero que le dice, bueno, tu deuda fue transferida aquí, al que tienes que pagar ahora es a mí. Y le dan este carácter de despacho jurídico para darle un peso, incluso de mayor presión, a la persona para decir, si tú no resuelves, atiendes y empiezas a pagar tu deuda o la pagas por completo o estableces un sistema de pago, vamos a proceder jurídicamente, ¿sí? Lo que están haciendo es transferir una cuestión económico-financiera a un ámbito de lo jurídico para ejercer mayor presión. Es todo un negocio, pero gracias, Jocelyn, por hacer ese señalamiento, porque sí, también existe eso de las carteras vencidas, que es que se pasan a estos despachos jurídicos, pero me parece que tiene que ver con esta estrategia de mayor presión hacia los deudores. Muy bien, tenía a Frida, Galia, Lisa, por favor. Sí, por ejemplo, yo al buscar estas diferencias de digitization and digitalization, Ajá. encontré que más bien es una transformación digital en la cual, por ejemplo, la digitization, digitization es el proceso de convertir como el proceso de automatizar un procedimiento análogo a uno digital, como por ejemplo, no sé, mover lo que haces en Excel casi siempre manualmente a algo que se haga solo. La digitalization es cuando usas estas tecnologías digitales para cambiar un modelo de negocio, crear nuevos valores, inclusive dentro de tu marca. Y puede ser para el e-commerce, por ejemplo. Y después existe una tercera categoría que es la transformation, que es la transformación acerca de cambiar una cultura o incluso liderazgo a través de estas tecnologías, ¿no? Entonces es muy curioso pensar que es una transformación, son pasos inclusive a seguir, porque primero empiezas con un proceso, automatizando un proceso, luego lo utilizas en tu negocio y luego ya inclusive puedes hasta cambiar culturas o maneras de pensar a través de esas tecnologías. Y otra cosa que me pareció muy curiosa fue la parte en la que mencionaron de
justamente estas terapias online, que es reemplazar justamente este contacto humano, que me recordó mucho a la conferencia de Mark Zuckerberg con Harari, porque justamente decían que cuando pues dejas esa digitalización, te aleja de las personas, ¿no? Como inclusive ya ahora hasta tener un terapeuta es en línea porque ya no hay ese contacto persona a persona que se daba antes y ahora se está digitalizando, justamente. Y ya, sería todo. Excelente, Frida. Muchísimas gracias. Galia, tenía su mano levantada. ¿Ya no? No, perdón. Ok, está bien. Lisa y luego Denise. Buenas, maestra. Buen día, Quería Lisa. comentar algo que se me hizo interesante del texto y lo relacionó con algo que ya habíamos visto en clase. Y era de que, bueno, si en las clases bajas se empezara a dar una digitalización, como vimos en el video de Mark Zuckerberg y Yuval, se podría dar también un control de estas clases por la información que se da. Entonces, Es aunque precisamente lo que está pasando en China, lo que pasa ya en China. Sí, adelante, adelante. entonces, sí, puede ser que estas aplicaciones todavía tarden en llegar, pero si llegan, ¿qué tan reguladas serían? Entonces, creo que esa también es una cuestión que hay que analizar. Y contemplar en el sentido de que no hay legislación. Y cuando no hay legislación, algo que no está prohibido, no necesariamente está permitido, pero si se hace, no hay sanción que se pueda castigar. ¿Sí? No hay forma de sancionar algo que, o sea, si la ley no establece reglas claras, quiere decir que todo el mundo puede hacer lo que quiera porque no hay manera de regular. Es todo un tema y todo un campo. Muchísimas gracias, Lisa. Es muy importante tener esto. Y además, esta cuestión que habla, ¿cuáles son las implicaciones del proceso de transformación hacia la digitalización? ¿Cuáles son las implicaciones en términos de control social y de lo que en inglés se llama surveillance? No sé cómo es, vigilancia tecnológica, podríamos decirlo en español. Pero es también una preocupación. No sé si les pasa que algunas veces hacen alguna búsqueda en su computadora o en su celular, en alguno de los buscadores, y de repente le salen anuncios. O sea, ustedes pensaron, necesito cambiar la cazuela de los guisados porque, bueno, a lo mejor no, pero bueno, eso me pasó a mí. Necesito ya cambiar la cazuela de los guisados porque se me cayó y se estropeó o ya está muy viejita, ya no funciona, ya tiene muchos años, etcétera, etcétera. Eso yo lo pienso, no se lo digo a nadie, lo pienso, y de repente me sale algo en la computadora anunciando sets de cazuelas en oferta en tal tienda, ¿no? Y entonces yo digo, ¿cómo saben? ¿Cómo sabían? ¿No? En algún momento hice algún tipo de búsqueda que le dio el indicio a todo un sistema algorítmico que empieza o se echa a andar este mecanismo de andamiaje de lo que muchos ahora están llamando vigilancia tecnológica, ¿sí? Que los buscadores ya pueden incluso predecir a partir de indicios que tú le ofreces, por supuesto, o incluso cuando uno está hablando y el celular o los dispositivos no necesariamente están encendidos, pero tampoco necesariamente están apagados, ¿sí? Y alcanzan a escuchar conversaciones que estás teniendo y de ahí, they pick up on a couple of keywords and then they start sending you information regarding the keyword that they picked up on, ¿no? Bueno, surveillance, la problemática del surveillance, ¿sí? Gracias. Denise o Frida. No, Frida ya había pasado, ¿sí? ¿Sigue su mano levantada o quiere volver a participar? No, maestra, tenía mi mano levantada. Gracias. Denise. Sí, hola.
Bueno, a mí me parecieron muy importantes las aportaciones que hacía esta autora, principalmente con las aplicaciones que dice que van a ayudar como a la sociedad en su conjunto. Entre ellas me llamó mucho la atención de la telemedicina y el fomento también al apoyo vecinal entre la comunidad, ¿no? Creo que este es una aportación muy grande, principalmente para ayudar un poco a minimizar el problema del trabajo de cuidados que cae cae en la responsabilidad de las mujeres. Sí. Y bueno, en este aspecto a las mujeres en sí les daría como más libertad, más tiempo para hacer otras cosas y bueno, es como una gran ayuda para nosotras, ¿no? En ese sentido. Bueno, y con lo que decía que este tipo de aplicaciones va a poder como que ayudar a los vecinos a que se vuelvan a conocer y se vuelvan a juntar y sean todos armoniosos de nuevo, pues yo sí no estoy muy de acuerdo en eso. Creo que me parece que es súper atrevido afirmar que con este tipo de aplicaciones los vecinos se van a unir de nuevo, porque si bien ahorita estamos viendo un poquitito de tecnología que tenemos en nuestras manos y la verdad es lo que hemos visto es que la sociedad en sí se fragmenta más y a medida que avanza la tecnología nos vamos separando más de nosotros mismos. Igual lo planteaba Bauman en uno de sus libros, que pues ahora en esta era moderna, pues ya ni siquiera conocemos el nombre de nuestros vecinos, ¿no? Entonces, pues digo, si se va a ir avanzando en este proceso tecnológico, pues hay dos posibilidades. O bien que, como dice esta autora, nos unamos todos para ayudarnos entre nosotros mismos, o por el otro lado también está que nos fragmentemos mucho más. Ahora, también Pablo, me parece, comentaba lo del home office, que también esta autora planteaba que va a ser como la nueva forma de trabajo en la sociedad. Y creo que para fijarnos en este tipo de trabajo, entonces hay que considerar muchas cosas antes. Primero, como los límites que el empleador tiene que respetar respecto al tiempo de los trabajadores. Ahorita con la pandemia estamos viendo que hay muchas quejas sobre la vigilancia GPS y todo esto, ¿no? Entonces, hay que primero, bueno, yo diría que primero hay que respetar muy bien como los horarios de trabajo de los, de los trabajadores. Y ahora, por último, creo que estoy súper de acuerdo con lo que dice Jocelyn, que esta visión que tiene la autora es muy utópica. En realidad no creo que llegue a pasar en países tercermundistas o en vías de desarrollo como en México, donde hay muchísima pobreza, las personas no tienen acceso a este tipo de celulares ni tecnologías para que pues lleguen a usar este tipo de aplicaciones, ¿no? Además, ahorita esta autora se preocupa por la unión otra vez de los vecinos, pero en realidad esta gente en pobreza pues es lo último que le importa. Aquí la gente está buscando sobrevivir y no morirse de hambre casi casi. Y bueno, está esta parte y lo gracioso, bueno, como lo paradójico es que pues este tipo de comunidades en pobreza son los que más necesitarían este tipo de aplicaciones, pero es muy poco probable que llegue a suceder eso ahora. ¿Y ya? Muy bien, Denise, muchas gracias. Aquí hay un tema muy interesante porque con este tema de la pandemia, la ciudad, por lo menos de México, empezó a implementar este sistema de manda un SMS a no sé qué y vamos a tener contacto contigo y vamos a apoyarte y te vamos a dar una consulta médica, ya sea vía remota o va a llegar un trabajador de la salud a las puertas de tu casa y te van a apoyar con X, Y, Z, ¿no? Sobre todo para promover la cuarentena, o sea, que la gente se quede en casa, que si sabe que tiene síntomas, se quede en casa y no contagie, ¿no? No se exponencie el contagio. Entonces, es muy interesante que la propia ciudad ha implementado estos sistemas digitales, pero que lo que uno se pregunta es precisamente lo que plantea Denise. Aún si la ciudad tiene toda la buena intención y toda la disposición de
de promover estas plataformas digitales para una atención, en este caso de emergencia, aun si ese es el caso, eso no quiere decir que toda la gente tenga un smartphone al cual le den esa consulta remota, y eso quiere decir que está excluyendo a sectores de la sociedad que precisamente no es su prioridad necesariamente tener este tipo de dispositivos o este tipo de tecnología, sino su prioridad es la sobrevivencia. Muchas gracias, Denis. ¿Alguien más? Erika tiene su mano levantada, no sé si es por la participación anterior o si quiere decir otra cosa, pero quisiera también... Ajá. Perdón, profesora, nada más para agregar algo claro, algo de un ejemplo. Adelante. Sí, adelante. No, adelante, adelante. Ahorita mi mamá es maestra, de hecho están en sus juntas de consejo, y justo existe esa problemática, ¿no? De que todos los papás no tienen un smartphone, no tienen una computadora, o tal como lo mencionaba Saskia Sassen, todo lo que hacen lo realizan desde un teléfono, porque es a lo que tienen el acceso. Si llegaran a tener acceso a un smartphone, todo se hace desde ese medio. Claro. Pero hay un problema porque tienen su plan de datos o tienen el saldo contado y realmente no es como que tengan un internet fijo en casa. Entonces, esto de las clases virtuales claramente está dejando a un sector fuera de esto. De hecho, mi mamá tiene que estar mandando actividades tanto por WhatsApp como estarse comunicando por teléfono con ciertos papás, y por otros tiene que estar viendo las formas distintas para llegar a la sociedad en conjunto. No todo se les manda por WhatsApp o no todo se les hace conferencia por Zoom, porque no se puede realmente. Pero pues me causa mucho conflicto, ¿sabe? Porque hay niños que están quedando excluidos de la educación. Digo, en el caso de mi mamá y de su escuela, gracias a Dios, están buscando medios. Pero hay otras escuelas que no lo van a hacer. Entonces hay niños que desde pequeños se están quedando fuera. Ya no solo somos los adultos, ya no solo somos los jóvenes, claro, son niños que se les está cortando, está cortando esta relación con su entorno. Entonces sí me causa mucho conflicto. Qué bueno que le causa mucho conflicto. A todos nos debería de causar conflicto, porque estamos hablando de un sector de la población que, si en este momento a su corta edad está siendo excluida de los mecanismos que le van a permitir como mínimo tener acceso a cosas básicas, quiere decir que cuando tengan una edad, si nosotros que teníamos acceso a educación, salud, nos estamos enfrentando a desafíos tan grandes como acceso a mercados laborales, a empleos estables, a empleos con ciertas prestaciones, a empleos dignos, a salarios dignos, no podemos ni siquiera imaginar cuáles van a ser los desafíos a los que se van a enfrentar los pequeños que desde 10 años antes que nosotros ya no tienen acceso a esos mecanismos precisamente, ¿sí? Está usted señalando y apuntando hacia un tema súper, súper importante y muy delicado y muy grave, me parece. Gracias, Erika, por ese ejemplo y por ese llamado de atención específicamente al tema de educación, como lo mencionó incluso Galia al principio de la sesión. Gracias. Santiago, y después Jocelyn tiene su mano levantada. Santiago, adelante, no lo hemos escuchado. ¿Cómo estás, Santiago? Bien, profesora, gracias. Qué bueno. Bueno, relacionado un poco el tema de lo que usted mencionaba sobre mandar un SMS y recibes atención médica, yo he podido ver así muy cercanos 2 casos y son totalmente opuestas las 2 personas que lo están viviendo. Por un lado, una persona puede pagar medicamentos y puede atenderse y puede pagar consultas, enfermedad, todo. Y por el otro lado existe una persona que está contagiada, que se la pasa enfermo y aún así sigue yendo a trabajar, porque si no trabaja, no come. Es una persona que se dedica a la jardinería. Entonces le han dicho como de ello, pues quédate en tu casa. Y él dice, pues que si me quedo en mi casa, yo no como y no me puedo ni comprar el medicamento. Entonces tengo que salir a trabajar. Y por ejemplo, también dice, no me quiero internar en un hospital porque probablemente ya no salga y qué va a hacer de mi familia si yo no trabajo. Entonces, existe como muy fuerte ese contraste de una parte en la que a lo mejor una persona puede seguir en su casa atendiéndose y le siguen pagando, y a lo mejor otra persona que si no sale a trabajar no va a comer ese día. Sí, está como muy fuerte el contraste, sobre todo vivirlo como tan cercano.
Claro. Gracias, Santiago, por ese ejemplo. Es precisamente lo que está revelando esta contingencia sanitaria. Y ahí, por ejemplo, yo retomaría lo que plantea Mariana Mazzucato de cómo la pandemia o la crisis sanitaria está dejando ver precisamente estas desigualdades sociales, ¿no? Que tienen que ver con una estructura económica, con quién está, en qué parte de la estructura económica estás inserto o sí, estás inserto. Gracias, Santiago. Excelente ejemplo. Jocelyn, ¿tenías su mano levantada? Sí, yo solamente quería decir que en relación a lo de Erika, ayer el Instituto Politécnico anunció que va a dar 3.500 computadoras, 1.000 van a ser para docentes y 2.500 para alumnos para poder tomar aunque sea un poquito de control sobre estas desigualdades, que sabemos que no solo es la computadora, sino muchísimos factores más intervienen en esto de la educación, pero justamente el Politécnico ayer anunció que dará 3.500 computadoras para poder disminuir un poco estos factores. Y ya. Gracias, Jocelyn. También es importante saber cómo están respondiendo las instancias educativas, las universidades. Hay un tema que dijo Mariana Mazzucato, es que me pareció muy importante. Dice, ¿cómo es posible que cuando un país se va a guerra, decide irse a la guerra, encuentra el dinero para irse a la guerra? De donde sea y cuanto sea necesario. ¿Y cómo es posible que en una crisis sanitaria lo que esté revelándose, lo que se esté dejando ver, lo que se esté transparentando es precisamente los niveles de desigualdad abismales y que no haya lo que en inglés se llama procurement? Es muy importante esta palabra. No sé cómo se traduce al español, francamente, but to procure es la acción de designar un presupuesto garantizado, fijo en el sentido de que se puede aumentar, pero que no se puede reducir, para atender precisamente estas necesidades. En ese sentido, es un bello gesto que el Politécnico diga, vamos a sacar 3.500 computadoras para personas, y sin despreciar o menospreciar ese gesto, uno se pregunta, ¿cuánto es 3.500 computadoras? ¿Cuánta es la población que está en esta situación? ¿No? Es una cantidad mínima que en algún sentido lo que deja ver es que no había dentro de los presupuestos fijos y establecidos un procurement de este fondo que debe de estar garantizado para este tipo de emergencias, ¿sí? Que no tiene que estar ahí, la Secretaría de Educación Pública tiene que ver de dónde saca para no sé qué, no. O las universidades tienen que ver, hacer algo, no. Este tipo de presupuesto ya tiene que estar procurado, es lo único que se me ocurre como traducción, procurado, contemplado, integrado, incorporado dentro de la estructura de un presupuesto de cualquier instancia pública. ¿Por qué? Porque sí tiene los recursos. Si tiene los recursos para irse a la guerra, ¿por qué no ha de tener los recursos para atender una emergencia o una crisis sanitaria o de cualquier otro tipo? Jix, la escuchamos. Solo para complementar un poco la idea que estaba comentando con Erika y un comentario que puso Rosy en el chat de que cumplir la cuarentena es un privilegio. Y también relacionándolo con la lectura que nos habla igual de qué pasa con los low income workers, que las opciones son muy buenas, pero los retos que implica el hecho de ponerlo al alcance de todos son inmensos. Y como igual ya habían dicho anteriormente, que pues sí, realmente se ve ahorita materializado, por ejemplo, con el programa que se implementó para los estudiantes de educación básica, que va a ser por televisión, y como si de por sí los índices de rezago y de deserción educativa Exacto. eran muy altos, pues cómo serán ahorita, porque apenas salió una noticia del Financiero
que el 30% de estudiantes no tienen atención en casa, entonces son muy pequeños como para estar manejando este tipo de modalidad. Entonces yo creo que sí es una problemática muy grande porque realmente a la larga va a afectar muchísimo el nivel educativo en el país. O sea, si de por sí ya era muy complicado, pues ahora muchísimo más. Entonces como que se ve esta paradoja de integración y de desarrollo, de cómo solamente va a terminar siendo pues para la clase privilegiada, no para las clases bajas. Sí, en ese sentido, gracias, Chix. Excelente intervención en el sentido de que si de por sí ya había un rezago, esto lo que va a hacer es incluso ampliar esa deserción que tiene. Es muy interesante porque además se le dice deserción como que si voluntariamente la gente deja la escuela, ¿no? Más bien se va a ampliar el abandono por parte del Estado a una población que de por sí ya estaba vulnerada en su acceso a la educación, ¿sí? Ahí, por ejemplo, es muy importante lo que plantea Saskia Sassen en la entrevista que le hacen en el primer video videoclip que está en la plataforma Moodle, que era parte de complementaria, que no era para hacer una reflexión, pero algunos de ustedes ya la están retomando y es muy importante que lo hagan. Porque ella dice, en este proceso de desarrollo del capitalismo, el hecho de que haya un crecimiento no ha implicado un desarrollo social. Es decir, y lo pone de manera muy concreta, el hecho de que 10 familias en un país tengan 15 mansiones cada una, a propósito de las ganancias que han tenido en sus empresas, que en gran parte han sido financiadas por el Estado, o apoyadas o rescatadas por el Estado, lo está haciendo a costa de que no existan 200,000 o 300,000 viviendas de clase media o viviendas modestas, por así decirlo, que estén accesibles a la gente de clase media o clase trabajadora. Es decir, lo que ha implicado en estos últimos 20 años este exponencial desarrollo del capitalismo y desarrollo del sector de finanzas, no lo ha hecho a costa de, o lo que ha implicado ese desarrollo o crecimiento, ha sido el achicamiento, the shrinking. ¿Cómo se dice shrink en español? Hoy amanecí muy trabada en mi bilingüismo. Achicamiento, pues sí. Achicamiento. Ha implicado el achicamiento, la reducción de lo que antes cualquier trabajador o cualquier familia de clase trabajadora próspera aspiraba a llegar, que es a la clase media. Y podemos hablar de una clase media. En México es muy interesante cómo se dice clase media baja, clase media media y clase media alta, ¿no? Bueno, ya ni siquiera estamos pensando en que las familias de clase trabajadora que antes eran prósperas, ahora ya son borrosos sus trabajos, inestables sus trabajos, aunque son esenciales sus trabajos. Ahora ya ni siquiera se puede aspirar a acceder a la clase media, que la clase media garantizaba como mínimo vivienda, trabajo, educación y salud, ¿sí? Bueno, de hecho pensábamos que ser de clase trabajadora como mínimo te garantizaba eso, ¿no? Y ahora está viendo todo lo que plantea Sassen, que es muy importante, porque yo lo que creo es que en ese sentido es una de las preocupaciones que han de tener su generación, y es el acceso a
a los medios para ampliar o sostener su condición de clase media. Yo lo que pienso es que aunque la universidad es muy diversa, aunque la universidad trata de ser accesible a todos los sectores y todos los estratos socioeconómicos de la sociedad, y muchos de los que accedimos a la universidad somos de clase trabajadora o de familias de clase trabajadora, hemos tenido la posibilidad de movilidad social en su momento. Me parece que ahora lo que estamos viviendo es que precisamente por las condiciones del sistema económico en el que estamos insertos, quienes han tenido las condiciones mínimas para poder estudiar y acceder a la universidad ha sido precisamente la clase media. Y la clase media, como les digo en México, clase media baja, clase media media y clase media alta, ¿no? Es decir, cada vez más en nuestra facultad, aunque es una facultad muy diversa, como les digo, para mí es muy notorio que quienes están accediendo, quienes están en nuestras aulas, quienes están en nuestros pasillos, hasta antes de la cuarentena, son personas cuyas familias han procurado tener los mínimos de una clase media que garantizan que ustedes como generación tengan acceso a la universidad, es decir, preparación para un examen, preparación para las posibilidades de simple y sencillamente de llegar a la universidad, de asistir a la universidad, en términos muy cotidianos, es decir, sus familias han hecho un gran esfuerzo por procurar tener las condiciones que garanticen que ustedes tengan acceso a la universidad. Y en este momento eso está asociado a una clase media baja para arriba, ¿no? No quiere decir que no haya estudiantes cuyas familias son de origen de clase trabajadora. Eso no quiere decir, quiere decir que esas familias están haciendo 5 veces más lo que las familias de clase media están haciendo para acceder a la universidad. No sé si me estoy explicando y creo que ya estoy debrayando un poco, pero es precisamente el punto de Jix. Si este momento lo que está revelando, si nuestras familias de clase media, media baja o media alta están haciendo un gran esfuerzo por el confinamiento, porque ustedes tengan un dispositivo, porque ustedes tengan datos, porque ustedes tengan conexión a internet, si están haciendo un esfuerzo y they're scrambling, they're juggling to find out a way to provide the means for you to have access to at least this type of education, imagínense lo que están haciendo las familias que de por sí ya sean 5 veces más de esfuerzo que lo que nuestras familias estaban haciendo, ¿no? Galia, Erika y Santiago tenían comentarios. Galia, adelante, por favor. Sí, justamente también sobre la educación. Yo quiero hablar sobre 2 puntos que tienen 4 puntos dentro de, bueno, 4 en total puntos. Primero sería la situación de Estados Unidos y a mí me sorprendió muchísimo cuando me di cuenta, yo creí que NYU pues dicen que es pública, pero resulta que cuesta igual, o sea, igual las universidades que dicen como que son públicas en Estados Unidos, cuestan casi lo mismo que las universidades normales o privadas. Sí. Y creo que para los jóvenes de nuestra generación es muy, y sobre todo para las personas que ya se acaban de graduar, el hecho de graduarse dentro de una crisis hace que esa generación se vea todavía más competitiva y más estresada. Y también hay otra cosa que de las charter schools que estaba diciendo antes, son estas partnerships que hacen los políticos republicanos y empiezan a como comprarlas, bueno, hacen que cierran las escuelas diciéndoles que tienen que subir sus puntajes en los exámenes y después abren charter schools que de hecho pues son, ¿cómo se dice? Que, bueno, dan resultados menores a los de las escuelas públicas.
Y ahora la situación, o sea, creo que también regresando a lo del college, o sea, se me hace súper mal y súper, voy a decir como loco, que estén pagando $20,000 al semestre para que sea en línea y que además las universidades no les den ningún apoyo. A lo mejor les darán un cuaderno, una bata, un estetoscopio para los que estudian en las escuelas de medicina o cosas así, pero realmente no compensa todo lo que están gastando. Y esto es porque, pues, Estados Unidos siempre ha demostrado ser este capitalismo de la meritocracia y que tú tienes que ganarte las cosas por tu Por tus esfuerzo. propios medios, claro. Y ahora la situación en México es que están quebrando muchas escuelas y que otras las están vendiendo o simplemente, por ejemplo, creo que la UVM está a punto de quebrar y en México creo que se percibe, o al menos el grupo social en el que yo estuve en la secundaria, se percibía que estudiar en una escuela privada era mejor que estudiar en una escuela pública. Y recuerdo que cuando se cayó el TEC, porque yo vivo por ahí, el campus Ciudad de México, les cobraban lo mismo a todos los papás y siguen haciendo lo mismo. Y pues las escuelas se ven en una encrucijada ya que no tienen apoyo del gobierno en sí vender, o sea, en sí dar becas y apoyar a los alumnos o darlo normal y seguir bueno, como medio cojeando con la economía de la escuela. Ese sería su cuarto punto. Es que me acuerdo que dijo que eran 4. Ajá. Ok. 4. Galia, usted toca un tema muy, muy importante, que es el tema de la privatización de la educación, que esos son los charter schools. Charter schools, yo empecé a dar clases cuando tenía 22 años. Bueno, antes, pero formal y legalmente hasta los 22 años, porque es cuando obtuve mi título y pude trabajar en un distrito escolar, que es en el Distrito Escolar Unificado de Los Ángeles. Y en ese tiempo había un movimiento de reforma educativa y es precisamente lo que plantea Mariana Mazzucato, es que hay un motor de cambio, pero el propósito y la pregunta que uno que se tiene que hacer es ¿hacia dónde debe ir ese cambio? ¿No? Y ahí es donde todos los stakeholders son los que tienen que tener un input, tienen que tener una participación, tienen que tener una voz, una representatividad, una representación. En el caso de la reforma educativa en Estados Unidos, particularmente en California, hace 22 años precisamente, cuando yo empecé a dar clases ahí, estaba un movimiento de reforma educativa en el que lo que se quería en algunos sectores progresistas, comunitarios, de padres, madres, maestros y familias, era que la reforma educativa estuviera orientada hacia la recuperación de recursos públicos en las escuelas, el mejoramiento de los planteles, el incremento de los salarios de los asistentes de maestros, de los asistentes, del staff, del personal y de los profesores, porque es una profesión muy noble, pero está muy mal pagada, a menos que sí, en general es de los peor pagados en el mundo, en Estados Unidos, a los maestros. A diferencia, por ejemplo, de Noruega o de Finlandia o de Dinamarca, donde los profesores, bueno, ahí todo el mundo paga altos impuestos, pero los profesores tienen muy buenos salarios, se les respeta y se les remunera su actividad profesional como una de las más importantes en el país. Estoy hablando de Dinamarca, Finlandia y Noruega. Bueno, que son modelos educativos a nivel mundial que mucha gente aspira y quiere seguir. En el caso de California, la reforma educativa estaba en el aire, iba a depender mucho de la fuerza social que tuvieran los maestros, las madres y padres de familia,
y las organizaciones orientadas hacia el mejoramiento de la educación. Sin embargo, quienes ganaron la reforma educativa fueron las empresas. Las empresas que querían privatizar y que dijeron, como los distritos escolares no son capaces de tener escuelas con rendimientos suficientes o altos rendimientos académicos, las escuelas charters nos vamos a hacer cargo porque nosotros tenemos un modelo que garantiza que ¿no? Ese era el discurso y eso fue lo que ganó. Entonces, lo que esa reforma educativa, por lo menos en California, implicó fue the boom, ¿cómo se dice boom? El boom, en inglés, en español igual, el boom de escuelas charter, es decir, de escuelas privadas. En este momento estamos viviendo una crisis profunda de todas esas charter schools, porque resultaron ser un fraude, porque resultaron ser una estafa, porque aunque dijeron que iban a garantizar los índices académicos en comparación con las escuelas, no lo lograron hacer. ¿Por qué? Porque toda la orientación fue hacia una reforma empresarial, y el problema no es que sea empresarial o que sea lucrativo, el problema es que sea un fraude, porque si hubieran sido empresas socialmente responsables, académicamente fuertes, otra conversación estaríamos teniendo sobre las escuelas charter. Lo que fue un engaño, incluso también, no fraude, pero es que esto fue muy explícito, es que las charter schools dijeron, nosotros queremos ser empresas y no queremos seguir las leyes de inclusión, de no discriminación. Queremos estar fuera de la ley, básicamente, porque somos empresas, no somos escuelas públicas. Entonces nosotros no queremos seguir la misma ley que sigue las escuelas públicas. Fue un juego jurídico en ese sentido, pero lo que es toda una movida por parte de las charter schools es que seguían teniendo subsidios públicos. Sin embargo, no todos los stakeholders participaban en las decisiones de estas charter schools. Entonces, los charter schools, como respuestas a unas reformas educativas, resultaron ser una farsa, un fraude, una estafa, ¿no? En ese sentido, me hace pensar mucho en la reforma educativa que se ha querido promover desde hace muchísimos años en México y en las que ciertos sectores empresariales dijeron, aquí está nuestro negocio, aquí se pueden hacer charter schools. Y muchos profesores dicen, incluso sostenemos que sí debe de haber una reforma educativa, pero que esa reforma educativa debe estar orientada hacia fortalecer los recursos que se procuran para un buen funcionamiento de las escuelas, para que todas las escuelas tengan baño, tengan agua, tengan mantenimiento, tengan seguridad, tengan iluminación, tengan pizarrones, tengan bancas, etcétera, etcétera, etcétera. Y hay otro sector que lo que está diciendo es queremos una reforma educativa porque nosotros tenemos un modelo de negocios que les va a garantizar X, Y y Z, pero ya tenemos el ejemplo de California que resultó todo lo contrario, que resultó un fraude, ¿sí? Entonces, en este momento de crisis, en este momento en que se está replanteando incluso no solo la educación o la educación pública, sino la forma de educación que a mí me sigue resultando y cada día estoy dándole vueltas, porque yo también he escrito cosas de términos de temáticas pedagógicas y educativas, porque me interesa muchísimo no solo producir conocimiento, no solo investigar, sino de qué forma esa investigación y ese conocimiento se va a llevar a cabo, a implementar en estructuras pedagógicas, curriculares de la educación, sobre todo la educación pública y comunitaria. Entonces me preocupa mucho esta temática porque quiere decir que esta crisis nos está poniendo ante la disyuntiva de hacia dónde va la tan deseada reforma educativa, tanto por sectores privados como por sectores públicos. Y en este momento el Estado nos está diciendo que la reforma educativa
se va a empezar a implementar a través de televisoras, a través de instancias privadas. Entonces, es un indicio, yo no estoy segura de que se va a echar a andar o que va a ser exitoso o si nada más esto va a ser temporal, pero hay algunas personas que sostienen, comentaristas, editorialistas en diferentes periódicos de circulación nacional, sostienen que este movimiento que hizo el gobierno, la administración actual, que representa al Estado, aunque no todos sus stakeholders, porque no le llamaron ni a estudiantes, ni a padres de familia, ni a directivos, ni a administradores de las escuelas, ni a investigadores, etcétera. No nos llamaron. A nosotros no nos llamaron para decir cuál era nuestra opinión respecto de una posible solución, sino que ejecutivamente la administración tomó la decisión de poner en manos de las televisoras el siguiente semestre o por lo menos el siguiente año escolar de la educación pública con muchas problemáticas y algunos editorialistas, especialistas en estas temáticas, lo que están sosteniendo es que esto es el inicio de una reforma que va dirigida hacia la privatización o hacia la charterización televisiva de la educación pública en México. Es problemático, es muy fuerte y creo que nos estamos enfrentando a un escenario de la educación en su conjunto, no nada más la educación pública o la educación de carácter privado, sino en su conjunto nos estamos enfrentando a un desafío muy grande. Galia y Erika, ¿tenían un comentario? Sí, yo nada más quiero decir por último que yo iba en prepa 5 y cuando entré a quinto año, o sea que sería el segundo año de prepa aquí en México, cambiaron los planes de estudio y muchos maestros no estaban de acuerdo con esto. Y esto fue porque creo que disminuyeron las unidades a comprimirlo todo en 5 y simplificarlo. Y la verdad, yo no sufrí nada de eso porque justamente me metí a área 3 y tenía maestros que eran pues muy conscientes de todo y siempre nos intentaron dar pues su libre cátedra con mucha crítica hacia el nuevo plan de estudios pero yo viendo, no sé, a otras personas en área 2 sobre sus temas sociales y sobre las optativas que metieron sociales o cosas así, pues sí estuve muy decepcionada porque teniendo conversaciones con ellos, pues no parece que tengan un espíritu muy crítico, porque justamente uno de esos es un chavo que se aventó a una alberca, bueno, a la alberca de la prepa cuando estábamos en paro y pues todos se enojaron obviamente porque el paro era muy significativo, era para sacar a un maestro que era acosador, creo. Uh-huh, uh-huh, uh-huh. Y, en parte creo que esa era una de las demandas, claro, claro. ¿Ya terminó su comentario, Galia? Ya cerró su... Y en general, nadie estaba de acuerdo, pero tampoco los estudiantes sabíamos cuáles eran los cambios que habían hecho. O sea, se podían ver como en internet, pero como nadie sabía de esos temas porque éramos pues nuevos en los años, creo que nunca se nos consulta y nunca se nos explica qué cambios hicieron. Por lo que los estudiantes quedamos rezagados a solamente pues adherirnos a nuestros maestros en vez de conocer los planes de estudio bien y ver si realmente nos están dando la educación que necesitamos. Claro, ¿o qué implicaciones tienen esas modificaciones de plan de estudio a mediano y largo plazo, no es cierto? Es decir, si reducen unas áreas y ya tienen menos acceso a materias o a áreas de conocimiento que les van a dar herramientas de pensamiento crítico, bueno, obvio que lo que quieren hacer es desmovilizar a una población que sobre todo en su edad tiene la capacidad de abstraer y de conjuntar marcos de pensamiento muy amplios por la frescura que tienen como jóvenes, la capacidad y la fuerza de criticar, cuestionar, preguntar y querer ser parte de la toma de decisiones. No solo quieren ser makers, sino también takers, ¿no? En la toma de decisiones. Y creo que es
a lo que está apuntando Galia es a esta forma estructural de limitar la participación de un stakeholder principal que son el estudiantado, ¿no? En ese sentido, hasta ahorita, francamente, creo que todos seguimos en shock. Hasta ahorita todavía lo que queremos es retomar nuestras actividades. Lo que queremos es tener un vínculo con nuestras comunidades escolares y académicas. Y apenas, me parece, en este verano lo estamos logrando. Apenas reconectarnos a nuestras comunidades. Sí, un momentito, Cariboy. ¿Me dan un segundito, por favor? Tengo una emergencia aquí. Permítanme, por favor. Gracias, perdón por el paréntesis. Ok, teníamos el comentario, Alejandra y Talia sigue teniendo su mano levantada, no sé si no terminó, pero ahorita la retomamos. Alejandra, por favor. ¿Está por ahí? Alejandra. Alejandra. No. Erika tenía su mano levantada. Hola, profesora. Bueno, yo quisiera exponer 3 puntos importantes de lo que se ha mencionado ahorita. Una, antes que nada, es que pues aquí en México existe una falsa media clase, en la que de hecho no se debería de diferenciar, como usted menciona, si es clase media baja o si es clase media alta. Esto ni siquiera debería existir. Pero esto viene desde un paradigma meramente político. México siempre ha tenido esta historia de tratar de decir, oh, wow, México, innovación, México. Tratamos de representar como fuertes las causas sociales, pero realmente no sucede. Tal pasó con el caso de cuando los feminicidios se querían contabilizar como homicidios, porque así va a haber más homicidios resueltos, porque los feminicidios no se están resolviendo. Tratan de modificar los números. En el caso aquí se modifican los números de la pobreza, porque hay factores que influyen. Dentro de eso es la nutrición, el tener acceso a alimentos, el agua potable, la vivienda, la educación y el acceso a seguridad pública, pero también de los ingresos que percibe una persona. Algo que es muy importante acá es que para ser considerado que estás en el rango de la pobreza, te tienen que faltar 3 de estos. Cuando realmente si no tienes los 5, no estás teniendo una vida digna ni una vida que podría considerarse como que estás realmente teniendo una buena calidad. Entonces, no sé por qué podremos decirnos muchas veces, no, yo soy clase media baja, cuando realmente la mayoría de la población en México, que lo exponía Saskia Sassen, no exactamente en México, pero sino a nivel internacional, la mayoría de la población está en pobreza porque no tienen satisfechas completamente sus necesidades. Entonces, pues ese era el primer punto que quería tratar, de cómo es nada más algo meramente contabilizable, pero realmente si nos vamos a los hechos, es una cosa totalmente distinta. Okay. El segundo es sobre el tipo de educación que existe en la zona nórdica de Europa. En mi caso, mi familia, por parte de mi mamá, tiene una trayectoria casi de 5 generaciones en las que han sido maestros. Entonces, con mi mamá hacemos el análisis de cuánto ganaba mi bisabuela al ser maestra, que podía comprar terrenos, que se iban de viaje, que llevaba a mi abuelita. En ese tiempo, o sea, era, ¿qué hablamos? Hace 60 años más o menos.
70 años más, ajá, que llevaba mi abuelita a comprar. Ellos eran de Guerrero, pero ellos iban a comprar a la Ciudad de México porque todo lo traían de importación y era como lo máximo, ¿no? O sea, le compraban las cosas de mejor calidad, todo. Porque había un sueldo muy grande. De hecho, mi bisabuela tuvo la oportunidad de comprar una gran parte de acá de terreno de Cuernavaca Centro, que ahorita es como súper, súper recurrido, pero no lo quiso comer porque mi abuelita quiso que mejore en Guerrero. Pero a lo que me refiero con esto es nada más para hacer la comparación de cuánto ganaba un maestro en esos tiempos, porque estábamos en el periodo de estado de bienestar, ese estado benefactor que vino para tratar de cubrir esta crisis que hubo, tratar de solucionarla, y se prestó mucha atención a los servicios necesarios para que una población pueda fluir y pueda crecer, que era la educación, la salud, todo, ¿no? Entonces, por eso es que había tantos buenos pagos. En el caso de Finlandia y el área nórdica, realmente siguen con estos buenos pagos, con esta buena calidad de educación, porque los maestros están motivados, los alumnos son motivados y tienen todavía los indicios y tienen las bases en su política del estado de bienestar aún se fomenta la cultura de la salud, la cultura de la educación, y esto es bien pagado. Por eso es que todavía sigue esta ideología, porque ellos mantienen el estado de bienestar. De hecho, son de los que lo tienen más puro y que todavía sigue formando parte de ellos. Y en el caso de un tema que tocó Mariana Mazzucato, estaba mencionando que antes de esto realmente no se le prestaba una atención tan grande a la salud desde hace varios años. Realmente no se le prestaba atención a los servicios que otorga un hospital, o que cada miércoles o cada día se les aplaude a los médicos. Realmente lo dejábamos pasar mucho. Pero yo me pongo a pensar, hay comunidades que ya estaban siendo oprimidas y estaban siendo dañadas por la pobreza que se vive, no solo en México, sino que internacionalmente. Hay naciones que se pueden desaparecer por esta pandemia porque no hay los recursos. Pero si no nos vamos tan lejos, aquí pasó en México, mi familia, bueno, mi mamá en específico, trabajó siendo maestra en la Sierra de Guerrero. Entonces conoce mucha parte de la sierra. Y hay unos familiares que viven allá, que son familia política, porque mi mamá estuvo con ellos mucho tiempo, en el que su pueblo, se llama San Miguel Totolapan, está rodeado por todo el río Balsas. Y de hecho está nada más para cruzar, es como un puentecito. Entonces hay un gran problema ahí. Está tan lejos, de aquí está como a 8 horas. Está tan lejos que realmente los proveedores tienen que recorrer un largo tramo para llevarles las cosas. Esto implica que en cada parada que ellos hacen tienen una oportunidad de contagiarse. Pero ¿qué sucedía? Como ellos están en una como islita, ellos no se pueden cerrar. Hace como 6 años ocurrió que cuando levantaron lo de la presa de Chilpancingo, creo que fue de Chilpancingo, en la que todo el agua fue y se causó un caos ahí porque el agua fue y inundó todo. Las casas se destruyeron, el puente que tenían para cruzar se destruyó, todo se destruyó y la gente que ya vivía en pobreza se empobreció todavía más porque no tenían los recursos, no había hospitales, todo se destruyó. Estamos hablando que pasan 6 años, 6, 7 años más o menos, y ellos apenas se van recuperando, ya tienen el puente, el gobierno ya lo hizo, ya todo va súper bonito. Y de repente llega esta pandemia, pero ellos fueron muy inteligentes y dijeron, ¿saben qué? Yo voy a cerrar mi entrada, nadie va a poder entrar y quien sale no vuelve a entrar. Se organizaron, hicieron una organización dentro de su comunidad, cómo vamos a salir, cómo vamos a hacer los trámites afuera, cómo vamos a hacer los exámenes de admisión, porque muchos salen a estudiar, porque ahí las escuelas que hay solo hay 2. Entonces dicen, ok, es más, es tan poquita gente que las escuelas son multigrados, realmente en un salón hay de varios salones, de varios grados, no es como que haya como uno para primero, uno para segundo. Entonces, ellos cierran, porque no hay la capacidad para mantener a una población que se pudiera contagiar. Pero ¿qué sucede? Entran los proveedores, sanitizan, los hacen esperarse 4 horas. Y cuando entran, apenas nos avisaron que toda la comunidad está contagiada de coronavirus. Una comunidad en la que hay grandes personas de edad mayor, en la que no hay hospitales para más de 10 personas, en las que los hospitales no tienen centros de cirugía y el más cercano está a 3 horas.
y que tampoco Unidad están en las intensiva. condiciones necesarias, Claro. ¿qué va a pasar con ese pueblo? ¿Qué va a pasar en esa sociedad? Y yo me quedo pensando, yo digo, si esto lo hubiéramos visto antes, como decía Saskia Sassen, si hubiéramos prestado atención en esos espacios que el capitalismo no estaba funcionando de manera correcta, esto no nos hubiera sucedido y no nos estaríamos tronando los dedos en este momento de saber que hay personas que apreciamos y personas que queremos que están sufriendo y que están arriesgando su vida porque no tienen las condiciones necesarias. Pero comúnmente nosotros nada más vemos nuestras ciudades y nos presentan, claro que sí, ya llegaron. A todos lados está el apoyo. El Estado benefactor, por ejemplo, en este caso, a esas comunidades no las afectó de ninguna forma positiva. Realmente nada más afectaba a las ciudades gigantescas aquí en México. Por eso es que México no logró crecer. Mi bisabuelo apoyaba a las comunidades indígenas porque él tenía una distribuidora. Entonces, él distribuía de Estados Unidos a México, de Estados Unidos a México. Y como él manejaba trailers, le convenía tener carreteras. Entonces, él fue de los que puso muchas de las carreteras que llegan de sus fondos a estos pueblos. Puso luz, puso clínicas, puso escuelas. Pero estas escuelas quedan destruidas por el tiempo porque el gobierno no da el apoyo para mantenerlas. Porque no hay un apoyo para las personas que realmente están encarecidas en la pobreza y que son consideradas clase media, cuando realmente no funciona así, cuando el más rico de allá equivale a una clase media baja aquí, si lo queremos ver así. Entonces, pues sí me causa mucho conflicto y la verdad yo ahorita estoy como súper alterada por esto, porque no sé qué va a pasar de mis familiares, mucho menos sé qué va a pasar de todo el pueblo y no me quiero imaginar. Entonces, pues no sé, creo que es algo muy personal, pero siento que es algo que tiene que ver con los temas que estamos tratando. Muchísimas gracias, Erika, por compartir de manera muy personal la complejidad en la que estamos insertos. Y en este caso, precisamente, se atraviesa el tema de lo que está planteando muy inteligentemente Mariana Mazzucato, de todos los stakeholders, ¿no? De todas las personas, actores directa e indirectamente afectados o interesados y quienes están atravesados tanto por la economía como por la salud, como por, ¿cuáles son las tres que dijo Crisis? El cambio climático, el tema de la presa, el tema del agua y de los desastres naturales, entre comillas, que tienen que ver con realmente con decisiones humanas tomadas de manera arbitraria que afectan los medios ambientes y los ecosistemas, ¿no? Gracias, Erika, por compartir. Alejandra y Jix tenía su mano levantada hace rato. Vamos a escucharlas, por favor, para cerrar el día de hoy. Sí, profesora, perdón, no podía quitar, poner el micrófono. Quería regresar a algo que creo, me parece que no han mencionado sobre SACEN, y es que un problema de responsabilidad relacionada a justo los procesos de digitalización con resultados negativos, que se pudiera, como mencionaba, se pudiera haber dado de manera intencional, ya sea por una difusión de la responsabilidad o en su contraparte de forma, entre comillas, involuntaria, en donde la organización vertical aleja a quien ejecuta o ordena esta decisión y desconoce el impacto que repercute sobre los eslabones de abajo. Y esto para la clase baja pues resulta desastroso porque no tiene el capital para lidiar con las consecuencias, y de ello deviene la importancia de actuar colectivamente y defenderse sindicalmente, como lo menciona. Y entonces estos procesos de digitalización pueden actuar como moral buffers, o sea, como amortiguadores. Muy bien, muchas gracias, Alejandra. Otro punto de SACEN. Jix, ¿tenía un comentario? No, era de la pasada, la levanté por accidente, ¿verdad? Ok, está bien. Gracias, Alejandra. Yo creo que cerramos ahí. Nadie abordó el tema de, o alguien falta, hay una manita aquí. No, ya, es la de Alejandra. Los dos textos sencillitos de Iván Montiel,
que son muy sencillos, pero muy puntuales, muy estructurados, sobre todo. Me parece que tienen un carácter ejecutivo en el sentido de que son punto por punto las preocupaciones que tendrían. ¿Dónde estoy? Déjame lo veo, me lo busco. No. Aquí está. En el primer artículo, que es la respuesta, Rapid Responsible Innovation in Times of Corona, 3 months later, a 3 meses de la contingencia sanitaria, habla Iván Montiel sobre las 1, 2, 3, 4, 5, 6. Los seis blancos de esta respuesta, que son directamente los pacientes COVID-19, las organizaciones de salud, los empleados, los consumidores o los customers, que son los clientes, y las comunidades. Estos son los 3 blancos. Y los 3 enfoques que le interesan, los 3 enfoques que son los intereses de las empresas y del Estado son el impacto social inmediato, la agilidad de organización radical y novel stakeholder collaborations. Yo creo que es muy importante de manera sintética, resumida, la forma en que establecen Montiel y Gutiérrez y Castillo la importancia que tiene para los negocios y sobre todo los negocios internacionales, la respuesta tanto del Estado como de las empresas, la respuesta a esta crisis sanitaria. Es decir, de qué manera la crisis sanitaria afecta lo económico y de qué manera en torno a lo económico, tanto el Estado como los negocios van a tener una respuesta innovadora, oportuna, eficaz, eficiente, etcétera, etcétera. Por favor, les pido que revisen los textos de Iván, los 2 textos muy sencillitos. Y el último de Iván es a propósito de lo que está pasando a nivel estadounidense, pero que tiene una reverberancia y un impacto a nivel global sobre el movimiento de las vidas negras importan, ¿sí? Es muy importante para vincular precisamente este movimiento, el racismo, y cómo el racismo también afecta a los negocios, ¿sí? Y también afecta a los negocios internacionales. Y también afecta el modelo económico internacional, que ya lo van a ver ustedes en el parcial con Ruthie Wilson Gilmore, ¿sí? Lo vamos a dejar aquí y mañana les voy a pedir que revisen. Mi colega me dijo que me iba a mandar un texto breve para que supieran un poquito de lo que está haciendo en este momento en Austria. Si no, de cualquier manera les pido que revisen su semblanza y mañana vamos a escuchar. Más que nada me interesa la formación académica profesional de Katia Pérez para que ustedes tengan en su horizonte los diferentes caminos que han llevado diferentes personas a tener una perspectiva internacional de implicación económica, de implicación científica y sobre todo de implicación de análisis e interpretación de la complejidad. Cualquier fenómeno económico, social o natural ha de atenderse con un marco desde la complejidad, y Katia nos va a compartir un poquito cuál ha sido su formación, su trayectoria y de qué manera este marco de complejidad o de sistemas complejos a ella le permite abordar las temáticas que le interesan, que son, me parece en este momento, relacionadas al cambio climático.
espero que me mande algo, y si no me manda algo, bueno, por lo menos revisa su semblanza, y mañana vamos a hacer más que una presentación, esperemos que sea una charla y que vean qué preguntas le pueden hacer a Katia respecto de su perspectiva de análisis de sistemas complejos y de su perspectiva como mexicana en el extranjero y de su perspectiva a nivel internacional. Y por ahora lo vamos a dejar aquí. Les agradezco mucho. Por favor, tomen nota de las ligas que les puse aquí. Las voy a tratar de mandar. O si alguien, por favor, las manda también al chat. Si me hace favor, alguien. Andrés, le puedo pedir si las manda al chat. Es el único Sí, que tiene la pantalla abierta. Muchísimas gracias, Andrés. También tengo que comunicar. En la tarde le espero un mensaje de mi parte. Tengo algo que comunicarle. Sí, maestra. A ver si tiene disponibilidad. Ya le aviso entonces en la tardecita. Pero si por favor manda estas ligas al chat también, si es tan amable. ¿Alguien más? Pues estamos a 1 minuto. ¿Tiene algún comentario? O lo dejamos aquí y nos vemos mañana para escuchar a Katia Pérez, a la doctora Katia Pérez. Permítame tantito para copiar todas las... Sí, para no por cerrar, favor. claro. Sí, claro. Gracias. Ya. Bueno, listo. Creo que ya algunos ya están abandonando la sesión. Está bien.